Hola a todos y bienvenidos a la review completa de Burning Chaos, el mod más completo hasta el día de hoy con temática de terror, mejorando todos los enemigos clásicos y añadiendo algunos con poderes paranormales. Pero antes de comenzar, déjame pedirte que por favor te suscribas y dejes tu like, ya que eso me estará ayudando muchísimo a seguir trayéndote el contenido que tanto te gusta. Así que bueno, dicho todo esto, ahora sí vayamos por el video. Primero que nada, este mod se llama Burning Chaos, el cual nos añadirá un montón de nuevo contenido como armas, enemigos, nuevos mini jefes y hasta también estructuras. Así que vayamos de paso por paso. Lo más importante y lo primero que deberemos saber antes de comenzar a jugar es el tema de las estructuras. Estas estarán apareciendo por nuestro mundo, mayormente en biomas de bosques, llanuras, taigas y sabanas. Todas estas vendrán repletas de nuevos enemigos y cofres con tesoros que de verdad valen la pena. Por lo que si encuentras alguna de estas, prácticamente tendrás arreglada la vida, y donde será la mayor fuente de objetos mágicos y metal oscuro. Hago énfasis en este último, pues será prácticamente la base del armamento del mod. No serán como los demás minerales, pues estos no aparecerán en cuevas, sino que deberás recolectarlo a través de estas mismas estructuras, o incluso de los propios enemigos del mod, los cuales lo soltarán de vez en cuando al ser derrotados, siendo por mucho el bien más preciado de todo el mod. Y ya que hablamos de él, ahora paso a mostrarte cada uno de los nuevos enemigos junto con sus nuevas habilidades. Primero hablemos de las nuevas variantes de monstruo, tanto de los zombies, esqueletos y más recientemente también arañas. Estas tres facciones ahora contarán con aún más variantes que sus versiones clásicas, y que ahora sí representarán un verdadero peligro para ti. Primero tendremos al zombie decadente. Será un poco más lento que los zombies normales, pero si llegara a tocarte te dará el nuevo efecto de piel podrida, generando a tu alrededor partículas de mosca que con el tiempo generarán las moscas de cadáver, criaturas extremadamente molestas, y de las que estaremos hablando un poco más adelante. Volviendo con el zombie, si lo derrotamos, este dejará caer su piel, y convirtiéndose en un esqueleto decadente. El zombie barril será igualmente uno de los más lentos, pero a la vez resistentes. Suele aparecer en playas y al morir nos estará dejando cosas relacionadas al mar, como corales, tinta de calamar, algunos minerales y hasta huevos de tortuga. El zombie caballero de las puertas, como lo podrás notar, estará acompañado de una nueva puerta metálica, junto con una cubeta en la cabeza para poder protegerse, además de una horquilla para atacar con más daño. Será uno de los zombies más resistentes. Si lo derrotamos, nos estará dejando tanto su puerta metálica como su horquilla, además de la probabilidad de conseguir el metal oscuro. El zombie pescador será una variante de los ríos y playas que al golpearnos igualmente nos dará el efecto de piel podrida. Fuera de eso, será un zombie totalmente normal. Al morir nos estará dejando el pez podrido, cañas de pescar y la menta de río. El zombie leñador será otra variante bastante común. Su única característica destacable sería la de venir armado con un nuevo tipo de hacha, incrementando enormemente su daño. Al morir, este nos estará dejando todo tipo de troncos de madera, junto con una pequeña probabilidad de dejar su hacha. El zombie payaso será una de las versiones más peligrosas, teniendo la habilidad de envenenarte con un nuevo tipo de poción, y dándote el efecto de intoxicación. Un efecto nocivo que reducirá tanto tu velocidad de movimiento como de ataque. Al morir, este nos estará dejando la decocción intoxicante, la daga intoxicante y la decocción estimulante. Continuando, tendremos al zombie matón, un enorme zombie musculoso acompañado de un bate de púas. Si llegara a golpearnos, no solo nos hará un tremendo daño, sino que también el efecto de aturdimiento, evitando que podamos movernos durante algunos segundos. Si lo derrotamos, podrá dejarnos zanahorias doradas, hierro, carne podrida y, al igual que los demás zombies, el metal oscuro. Ahora, aumentando un poco más el nivel, tendremos al caballero caído del caos, un gran zombie revestido con una poderosa armadura de metal oscuro, más rápido y resistente que cualquiera de los zombies ya mencionados. Además que si llegara a golpearnos nos dará el efecto de marca maldita, un estado negativo que al llegar a su final invocará perseguidores escarlata,
un nuevo tipo de entidad fantasmal de la que estaremos hablando un poco más adelante. Si lo derrotamos, nos estará dejando la semilla del caos, la mejora de metal oscuro, al igual que grandes cantidades de este material. Por lo que si tienes la oportunidad de encontrar a este caballero del caos, será mejor que no desaproveches la oportunidad. El Swarmer será uno de los zombies con peor aspecto que aparecerá tras la fusión entre un zombie decadente y una mosca de cadáver. Pasados algunos segundos, este se volverá un horrible enjambre viviente que soltará tanto moscas como gusanos. Al morir, la cosa no se detendrá aquí, pues luego de una pequeña explosión de su cuerpo generará tanto gusanos como moscas de cadáver, al igual que su variante potenciada, la mosca de sangre, una criatura bastante peligrosa de la que estaremos hablando más adelante. Y ahora pasando a los ríos y mares, encontraremos a los peces cadáver, una variante de peces zombie que será altamente agresiva, prácticamente como si fueran pirañas. Al ser derrotados, nos estará dejando tanto carne podrida y polvo de hueso. Por otro lado, y este sí que dará mucho más miedo, será el pez glotón, una enorme criatura zombificada que habitará en las profundidades esperando su próxima presa. Con solo una de sus potentes mordidas nos dará el efecto de rompehuesos, bajando drásticamente tanto nuestro empuje, potencia de salto, velocidad y movimiento de nado. Al morir, este podrá dejarnos sus ojos, peces podridos y el estómago. Un curioso artefacto que guardará varias cosas aleatorias. Tan solo bastará con hacerle clic derecho para comenzar a soltar algunas. Pero de esto ya dependerá tu suerte. Ahora, pasemos con el lado de los esqueletos, la segunda facción más poderosa solamente por detrás de las criaturas paranormales. El primero que tendremos será el guía espiritual. Físicamente no será muy poderoso, pero te dará el efecto de hambre junto con el efecto de agotamiento de magia, reduciendo tu capacidad de utilizar ataques mágicos con alguna de las nuevas herramientas, además de generar pequeños esqueletos espirituales al recibir daño que lo ayudarán a protegerlo. Al morir nos estará dejando tanto el cráneo roto, espíritus etéreos, las marigolds y una pequeña probabilidad de que deje su sombrero. El Demoman Skeleton será una variante altamente peligrosa, al principio atacando cuerpo a cuerpo, pero en cuanto éste haya recibido el suficiente daño, no le quedará de otra más que intentar inmolarse junto a ti, prácticamente como si fuera un creeper. Al morir nos estará dejando huesos, pólvora y su mismo sombrero. Los esqueleto bebé, por otro lado, serán una variante más pequeña y veloz, asemejándose a los clásicos zombie bebé. No tendrán nada demasiado especial más allá de eso. Al morir tan solo nos estarán dejando huesos. Y ojo, de este mismo tendremos otras dos variantes. El esqueleto siamés será una extraña anomalía que soportará el primer golpe no importa lo fuerte que sea, y para luego separarse en dos esqueletos bebé. Si logramos derrotarlos, estos nos estarán dejando el hueso fusionado. El duende esqueleto será una variante oriunda del Nether, y aunque podría parecerlo, este no nos dará ningún tipo de efecto, siendo prácticamente un esqueleto bebé más. Al morir nos estará dejando tanto carbón, huesos y el polvo de luz de fuego. Continuando tendremos al esqueleto destructor. Será uno de los enemigos más poderosos y resistentes de todo el mod, obviamente por debajo de los mini jefes. Este tendrá una gran fuerza y tamaño que rivalizarán con un golem de hierro, así que lo mejor no sería subestimarlos. Al morir podrá dejarnos cráneos rotos, grandes cantidades de metal oscuro y también su martillo. El invocador de huesos será un tipo de esqueleto con la capacidad de utilizar magia, lanzándonos estos mismos ataques en larga distancia con su bastón mágico, además de la capacidad de invocar pequeños esqueletos de vez en cuando. Al morir, este nos estará dejando el cráneo roto, semillas de caos, polvo espiritual, el orbe del invocador y su mismo bastón mágico. Ahora, subiendo un poco más el nivel, tendremos su variante del invocador supremo, siendo prácticamente lo mismo, pero obviamente con habilidades mejoradas. Primero, porque no podrá ser dañado con proyectiles. En lugar de generar esqueletos bebé, este invocará duendes esqueleto. Y claro, contará con una mayor cantidad de vida. Al ser derrotado, este nos estará dejando el polvo espiritual, cráneos rotos, el orbe del invocador, su mismo bastón mágico y el tótem de la muerte. Y con esto, ahora llegamos a la variante más poderosa de esqueleto, el Life Stealer.
y que fácilmente podría ser considerado uno de los 5 enemigos más poderosos de todo el mod, y siendo la representación de la muerte misma. Podremos verlo caminando cubierto por una túnica negra por las noches. No será demasiado veloz, pero en cuanto llegue a atraparte revelará su verdadera forma, con ataques devastadores y muy rápidos que te darán el efecto de robo de vida, quitándole corazones al afectado y dándole regeneración al que lo aplica. Además, claro, del efecto de Wither y agarre, dificultándote enormemente que puedas escapar de él. Y por si fuera poco, también tendrá la capacidad de generar hielo oscuro por donde quiera que pase. Si logramos derrotarlo, este nos dejará tanto sus huesos, cráneo, además del metal oscuro y semillas del caos. Y con esto, ahora pasamos por el grupo de los artrópodos, que si bien no serán tan peligrosos como el grupo anterior de los esqueletos, tampoco tendríamos que subestimarlos. Primero comencemos por las termitas de diamante, las cuales, como ya te lo imaginarás, podrán aparecer dentro de menas de diamante, una característica bastante parecida a la del pez plateado, y de las que deberás cuidarte cada vez que vayas a la mina por diamantes. Al ser derrotada, esta nos estará dejando fragmentos de termita de diamante, con el que al juntar 9 de estos seremos capaces de conseguir un diamante completo. La luciérnaga de fuego será uno de los enemigos más molestos, apareciendo sobre todo en el Nether. Tendrá la capacidad de quemarnos con cada uno de sus ataques y normalmente vendrán en grupo. Y mejor ten cuidado en dónde acabas con una de estas, ya que normalmente terminará explotando dejando rastros de fuego. Si logramos derrotarla, esta nos estará dejando el polvo de luz de fuego. El cangrejo de caparazón espinoso será una criatura neutral que aparecerá normalmente cerca de ríos y playas. Un enemigo lento sin más. Tan solo resaltará por su gran resistencia. Al derrotarlo, este nos estará dejando tanto peces podridos y el caparazón espinoso. Ahora dentro de las cuevas podrá generarse una nueva variante de araña, las cuales serán más pequeñas y rápidas, no representando tanto peligro, ya que ni siquiera tendrán la capacidad de envenenarte. Pero de quien sé que deberás cuidarte será precisamente de la araña madre, una enorme araña de cueva que tendrá la capacidad de generar a su paso pequeñas arañas bebé. Por si fuera poco, también nos estará dando el efecto de veneno y Living Cocon, bajando nuestra velocidad de movimiento un 15%, dificultándonos enormemente poder escapar de ella. Al morir nos estará dejando los ojos de araña normales y la mandíbula de araña. Y por último tendremos a las moscas, habitando prácticamente en cualquier parte de nuestro mundo. De hecho, su variante más débil será precisamente la etapa de larva, apareciendo comúnmente al derrotar alguna de las criaturas de tipo no muerto. Por otro lado, su variante de mosca de sangre será mucho más peligrosa, la cual al momento de atacarnos nos dará el efecto de miasis, reduciendo nuestra salud máxima a 8 corazones. Si logramos derrotarla, esta nos estará dejando sus ojos, y al igual que las demás variantes de mosca, nos estará dejando sus larvas. Y con esto, ahora sí llegamos a la nueva facción agregada por este mod, las criaturas paranormales. La mayoría siendo entidades con poderes mágicos que estarán por encima de todo lo anterior visto. Comencemos por los sabuesos del terror, una nueva variante de lobo de pelaje negro que serán mucho más agresivos. Curiosamente, podremos apaciguarlos al alimentarlos con huesos normales, pero no domesticarlos, ya que serán mucho más salvajes que los lobos normales. Al morir nos estará dejando su piel, carne monstruosa y la caja torácica. Subiendo un peldaño más alto tendremos al líder sabueso del terror, mucho más grande y poderoso que su variante normal, con la capacidad de generar otros sabuesos del terror a su alrededor para ayudarlo en el combate. Además, al atacarnos podrá dejarnos el efecto de rompehuesos. Al morir nos estará dejando tanto su piel, carne y colmillos de sabueso líder. El espíritu inquietante será una especie de espectro con cadenas de metal. Tendrá la capacidad de atravesar todo tipo de bloques y nos dará el efecto de lentitud. Si llegamos a acabar con él, este nos estará dejando el espíritu etéreo junto con cadenas de metal. Por otro lado, tendremos al perseguidor escarlata, mucho más rápido al moverse y al atacar. Fuera de eso, no hará absolutamente nada más allá de su habilidad de atravesar paredes. Si logramos derrotarlo, este nos estará dejando el espíritu etéreo. El Creeper Fantasma será una nueva variante con la capacidad de dividirse en dos. Esto si llegamos a derrotarlo la primera vez.
Pues si ya era demasiado peligroso enfrentarte a solamente uno, ahora tendrás que preocuparte por dos. Si logramos derrotarlo, este nos dejará el polvo de fantasma. Luego tendremos el Dark Vortex. Si bien no hará demasiado daño al lanzar alguno de sus proyectiles, nos dará bastante empuje, además del efecto de ceguera, convirtiéndolo así en una de las criaturas más molestas. Al morir, este nos estará dejando tanto el espíritu etéreo como la vara oscura. El espíritu del caos será una entidad cobarde que necesitará forzosamente apoderarse de un huésped. Al momento de fusionarse con cualquier tipo de monstruo, este no solamente estará protegido, sino que estará potenciando a dicha criatura, incrementando tanto su velocidad y fuerza. Si logramos derrotarlo, este nos estará dejando tanto el espíritu etéreo como semillas del caos. Y con esto, ahora sí llegamos al que posiblemente sea la criatura más famosa de todo el mod, el acechador nocturno, una criatura paranormal que aparecerá a partir del tercer día de crear un mundo. Casi siempre te atrapará desprevenido, pues permanecerá invisible hasta estar justo enfrente de ti, y dándote todo tipo de efectos negativos, como agotamiento mágico, ceguera, oscuridad, efecto de Wither y mirada del terror. Será muy complicado derrotarlo y escapar de él, debido a su gran velocidad y movimiento. Además de que, como dije anteriormente, suele aparecer de la nada. Si logramos derrotarlo, este nos estará dejando su piel, garras de pesadilla, carne monstruosa y su cabeza. Y ojo, que si ya te parecía suficiente una sola versión de este, ahora tendremos una rara posibilidad de que en biomas nevados, a partir del 10º día, aparezca Krampus, un nuevo tipo de mini jefe que con cada uno de sus golpes hará que sueltes el objeto que tengas en tus manos. Y por si fuera poco, también será capaz de invocar a sus esbirros que irán directamente a quitarte dichos objetos, dificultándote enormemente poder enfrentarlo. En el caso de bajarle la mitad de la vida, este pegará un rugido y creará a su alrededor una tormenta de nieve, la cual al alcanzarnos nos dará el efecto de congelación. Si tenemos la suficiente habilidad y suerte para derrotar a Krampus, este nos estará dejando su cuerno, trozos de permafrost, rama de abedul y la bolsa de Krampus. Otra curiosa herramienta que nos estará dejando objetos random. Tan solo con darle clic derecho nos estará dejando determinados objetos, y curiosamente acompañado de una gran cantidad de carbón. Continuando tendremos al espíritu calabaza, una criatura bastante parecida físicamente a un Enderman, y que incluso seremos capaces de invocar como si se tratara de un golem. 2 bloques de roble oscuro, un bloque de heno y una calabaza a la que deberemos darle un espíritu etéreo. Con estos pasos seremos capaces de revivir a nuestro espíritu de calabaza. Será una criatura neutral que vagará por ahí defendiendo su territorio de otros enemigos. Pero en el caso de que llegara a quemarse, este se transformará 100% en un espíritu calcinado, donde ahora sí será una criatura hostil contra todo tipo de jugador, teniendo la capacidad de prender en fuego con cada uno de sus golpes. Si logramos derrotarlo, este nos dejará tanto el polvo de fuego, espíritu etéreo y una calabaza malvada. Sin embargo, existirá una versión incluso más poderosa que esta, pero para esto necesitaremos primero el elixir de transmutación, un nuevo tipo de poción de la que estaremos hablando un poco más adelante. Si utilizamos dicha poción en un espíritu calcinado, este regresará a ser del lado de los buenos, pero con dichas habilidades potenciadas. En el caso de que esta criatura llegara a caer en batalla, nos estará dejando las ascuas infernales junto con una calabaza malvada. Recuerda bien esto, ya que nos estará sirviendo más adelante. Y ahora, avanzando a una de las criaturas sobrenaturales más poderosas, tendremos al misionero, un Illager gigante con poderes mágicos que vagará por el mundo, y que con su mera presencia comenzará a llover. Su habilidad principal será la de generar todo tipo de no muertos, tanto normales como potenciados, siendo una batalla bastante complicada debido a la gran cantidad de enemigos a las que deberás derrotar. Al morir, la lluvia desaparecerá por completo y podrá dejarnos cualquiera de sus 5 diferentes tipos de amuletos, junto además de su sombrero y el orbe del invocador. Y con esto llegamos al apartado final, pues por el mundo podrá generarse este nuevo tipo de calabaza, y la cual será mucho mejor que tengas cuidado de no romper, pues al hacerlo estaremos invocando a Sir Cabeza de Calabaza, el enemigo final del mod con un montón de habilidades peligrosas,
comenzando porque será altamente veloz sobre su caballo esqueleto, y el cual incluso tendrá la habilidad de caminar por el agua, con una nueva variante de bloque de magma, además de darnos el efecto de estratificación de alma. A medida que vayamos luchando con él irá pasando por diferentes fases, como separarse de su caballo y lanzar proyectiles a distancia con su bastón mágico, para posteriormente llegar a su fase final, donde ahora tan solo deberemos enfrentarnos a su cabeza. Si logramos derrotarlo del todo, este nos estará dejando dulces de Halloween, la lámpara malvada, un nuevo disco musical, su espada y también su bastón mágico. Y claro, la bolsa de golosinas, la cual, al igual que la bolsa de Krampus y el estómago de pez glotón, al momento de abrirla nos estará dejando diferentes tipos de objetos, en este caso todo tipo de variedad de dulces. Y ahora, uno pensaría que esto sería todo, y no habría nada más por encima de este enemigo, pero lo cierto es que aún nos estaría quedando alguien más, y no se tratará de otro más que de su versión potenciada. Al momento de conseguir alguna calabaza malvada y vertirle el elixir de transmutación, estaremos invocando directamente a su versión potenciada, un jefe en esencia igual a su versión normal, pero con obvias mejoras tanto en su armamento como sus estadísticas. La principal diferencia que podremos ver será su gran número de invocaciones, calabazas que tendrán la habilidad de lanzar proyectiles mágicos y otras que explotarán como si fueran creepers, y dándonos el efecto de flama infernal, un estado en esencia parecido al efecto de quemadura, por lo que deberá ser lo mejor preparado posible, ya que no solamente se tratará del jefe final, sino de su transformación más poderosa. Si logramos derrotarlo, este nos estará dejando la linterna del Lord Cabeza de Calabaza, sacos de dulces, su sombrero, espada y también su cañón de calabaza. Con esto terminamos el tema de las nuevas criaturas. Como viste, algunas más peligrosas que otras y que dejarán objetos extremadamente útiles, los cuales ahora pasaremos a explicar a continuación. Bien, como tenemos demasiados objetos, a día de hoy vamos a comenzar por el apartado de alimentos. Primero hablaremos de los dulces. Algunos serán más útiles que otros, y en este caso tan solo voy a destacar 4. El dulce mágico tan solo aumentará un punto de comida, pero al mismo tiempo dando 10 puntos de saturación. Los colmillos de vampiro serán una de las pocas formas de conseguir el efecto de Vampiric Touch, permitiéndote robar la vida de tus enemigos con cada golpe. El pastel transmutado de Pascua nos dará prácticamente las habilidades de un conejo, de entre 10 a 30 minutos, aumentando de gran manera nuestra velocidad, pero a cambio de perder un 10% de fuerza, además de tener una probabilidad de conseguir el efecto de persistencia de roca, reduciendo la velocidad drásticamente un 40%, pero ganando un 45% de resistencia al empuje. Y por último tendremos el Eternal Candy, posiblemente el mejor alimento de todo el mod, pues como su nombre lo dice, por más que lo comas jamás se acabará, además de brindarte efectos aleatorios al momento de comerlo, y al menos hasta donde yo lo estuve probando no tiene ningún efecto negativo. Así que sí, podríamos catalogarlo como una de las herramientas más rotas de todo el mod. Pasando por el apartado de pociones, en este caso tendremos los elixirs. Igualmente no me detendré demasiado en ellos, son básicamente botellas de antídoto o repelentes para ciertos efectos, como por ejemplo el mismo repelente de insectos, eliminar el agotamiento mágico, entre otros efectos dañinos que serán muy útiles para luchar con determinados monstruos. La decocción intoxicante será una bebida dañina sin más, pero servirá para la creación de otro tipo de pociones y armas, como por ejemplo la bomba de intoxicación, haciendo exactamente lo mismo pero con forma de proyectil. Por otro lado, tendremos la decocción estimulante, siendo exactamente lo contrario, dándonos el efecto de estimulación, aumentando tanto velocidad y velocidad de ataque. Y para terminar con el tema de pociones, tendremos el elixir de transmutación, un objeto sumamente extraño que potenciará algunos bloques y criaturas transformándolos en su versión más poderosa. Mayormente será utilizado para los espíritus calcinados o también para despertar al Lord Cabeza de Calabaza. Ahora sigamos con los amuletos. Estos los dejará el misionero al momento de ser derrotado. Necesitarán de espíritus etéreos para poder funcionar. Cada uno dará efectos diferentes durante 2 minutos,
como Resistencia 2, Fuerza 3, Velocidad 3 y el nuevo efecto de Rampage, uno de los efectos más poderosos y útiles que te dará el mod, aumentando enormemente la velocidad como la fuerza. Las lámparas malignas nos permitirán generar a sus respectivos caballos fantasma, los mismos que suelen utilizar tanto Sir Cabeza de Calabaza como Lord Cabeza de Calabaza, bastante útiles al momento de salir a explorar, y lo único que tendrá de diferente será solamente la apariencia, así que aquí puedes elegir el que tú quieras. El corazón de hueso será una herramienta que, bien utilizada, será un auténtico salvavidas, pues será capaz de soportar cualquier tipo de golpe, independientemente de qué tan fuerte sea, pero tan solamente funcionará una vez. Por otro lado, también será un ingrediente útil para su versión mejorada, que en lugar de protegernos de un solo golpe, este nos protegerá de la muerte, básicamente como si fuera un nuevo tótem de inmortalidad, y haciendo daño en el proceso a los enemigos cercanos. La bomba fantasma será un proyectil sumamente destructivo, pues al igual que los Creeper fantasma creará una doble explosión que destruirá una gran cantidad de bloques a su alrededor. El invocador de tormenta, como su nombre lo dice, nos dará la habilidad de generar tormentas de nieve a nuestro alrededor, en un radio aproximado de 2 bloques, la cual estará dañando a los enemigos y dándoles el efecto de congelación. El efecto puede ser más duradero si llevamos con nosotros el conjunto de armadura aterradora. La rama de abedul será un arma de broma que servirá para golpear a jugadores con altos niveles de maldad, una característica que implementará el mod. Mientras más malo sea dicho jugador, la rama les hará más daño. La trampa de cazador, como ya te lo imaginarás, será una nueva interpretación de las trampas de osos. Retendrá momentáneamente a todas las criaturas que pasen sobre él y les dará el efecto de rompehuesos. La trampa de espinas igualmente podremos colocarla en el suelo, causando daño a todas las criaturas que pasen sobre esta. Puede ser bastante útil para la creación de granjas automáticas. Los sombreros serán un añadido reciente que podrán dejar algunas criaturas que los usen. Primero tendremos el sombrero maldito del Demoman, y es mejor que tengas cuidado, ya que una vez que te lo pongas, no podrás quitártelo. Y peor aún, si tu vida baja demasiado, terminarás explotando. El sombrero de misionero invocará un pequeño esqueleto que te defenderá de los enemigos que te ataquen, pero a cambio de esto tendrás el efecto de agotamiento mágico. El sombrero de guía espiritual mejorará a los esqueletos invocados por el bastón de invocación de huesos, dándoles esta peculiar apariencia y con el efecto de agotamiento mágico. Y por último, el sombrero de Lord Cabeza de Calabaza, por mucho el más poderoso de todos, mejorando el daño de las armas de calabaza, inmunidad al fuego y el efecto de estratificación de alma, además de envolver en llamas infernales a todos los enemigos que lleguen a golpearte. El tótem de la muerte será otra variante más del tótem de inmortalidad, solo que tan solo te dará el efecto de fuerza, y a cambio de puntos de tu barra de comida. En el caso de usar la armadura aterradora, esta limitación desaparece. Y bueno, ya que hablamos ahora pasemos a hablar de todos los nuevos conjuntos de armadura que estará añadiendo el mod. Comenzando por el conjunto de armadura aterradora, posiblemente uno de los más vistosos de todo el mod. El casco por sí solo nos volverá más rápidos en la oscuridad, mientras que si llevamos el conjunto completo aumentará la efectividad de armas mágicas, siendo para muchos la mejor opción debido a la gran cantidad de estas mismas armas. Por otro lado, tendremos la armadura de caparazón espinoso, y que tan solo tendrá las dos partes superiores, teniendo por defecto la habilidad de espinas y aumentando su daño. Y claro, volvernos inmunes al daño de este tipo, como de cactus o de otro tipo de trampas punzantes. Y por último, estará el conjunto de metal oscuro, una armadura increíblemente complicada de conseguir debido a la enorme cantidad de materiales que pide, pero que al final valdrá totalmente la pena. Con el conjunto completo será prácticamente imposible que puedan empujarnos. Además que si nuestra vida llegara a bajar demasiado, tendremos el efecto de Rampage, hasta volver a recuperarnos. Y ahora, pasando a la última sección de la lista, tendremos todas las nuevas armas añadidas hasta el día de hoy. La Dark Warblade será una espada pesada que al momento de empuñarla nos reducirá un 10% el daño y un 50% la velocidad de movimiento. Para eliminar dichas limitaciones deberemos usar forzosamente una poción de fuerza,
ya que de lo contrario no serás capaz de empuñar esta poderosa arma debidamente. El Skullbreaker será un poderoso martillo de 11 de daño y baja velocidad que dará el efecto de stun al momento de golpear a algún enemigo con un golpe crítico, evitando que pueda moverse durante algunos segundos. La Reaper Axe será un arma poderosa de 10 de daño pero baja velocidad, contando con la habilidad de activar el efecto de Rampage. Este efecto irá incrementándose a medida que acabemos con diferentes enemigos hasta un límite de 5, llegando hasta tener 15% de daño extra y 100% de velocidad de movimiento, actualmente siendo, al menos en mi opinión, la mejor arma que tiene este mod. Y hablando de, la Guadaña Aterradora tampoco se quedará atrás, siendo una de las mejores para enfrentar a monstruos de tipo mágico, contando con 9 de daño y baja velocidad de ataque. Al usarla, los ataques infringidos estarán curando al usuario, al mismo tiempo que darle a la víctima el efecto de Wither y limitando sus habilidades mágicas. En el caso de utilizar el conjunto aterrador, el robo de vida y el efecto de Wither serán más potentes. El sable de alma será un arma veloz de 6 de daño que dará el efecto de estratificación de alma, ralentizando el objetivo y aumentando el daño si es que este tiene una mayor cantidad de vida. De igual manera, si a este le queda menos cantidad de vida, el daño será menor. Los efectos serán potenciados igualmente llevando un conjunto aterrador. La daga congelada será un arma veloz de 6 de daño que dará el efecto de congelación. Este mismo efecto puede ser potenciado si nos la pasamos golpeando más de una vez a un objetivo. También, en el caso de que utilicemos el clic derecho, crearemos una nube de congelación que dañará en área. Igualmente será un arma potenciada por el conjunto aterrador. La daga de ritual oscuro será un arma veloz de 6 de daño con la habilidad de acabar con animales con clic derecho. Con dicho sacrificio nos dará el efecto de fuerza y regeneración por un corto periodo de tiempo. Y como ya te lo imaginarás, el tiempo de dichos efectos será mayor si llevamos puesto un conjunto aterrador. El divididor de espíritus será un tipo de espada veloz con 5 de ataque que hará mucho más daño contra entidades de tipo espíritu, como espectros o incluso el mismo acechador nocturno. La espada afilada de metal oscuro será un arma veloz de 7 de daño que hará más daño contra entidades de tipo no muerto, como zombies y esqueletos. La mordedura de araña será otro tipo de espada maldita con buena velocidad y 6 de ataque. Al momento de atacar a algún objetivo, este se irá infectado, y al morir soltará una araña bebé de sus restos. Mientras mantengamos dicha espada en nuestro inventario, cada una de estas arañas bebés será domesticada, siendo prácticamente como nuevas mascotas. La daga intoxicante será un arma veloz con 6 de daño que dará el efecto de intoxicación al atacar. Nada demasiado complejo, simplemente un arma que puedes utilizar en caso de que no tengas algo mejor. Continuando, tendremos tanto el hacha como la espada dulce, ambas armas hechas a base de calabaza y dulces de Halloween. Su única característica llamativa será la de poder alimentarnos de esta, a cambio claro de su durabilidad. Y para terminar con el apartado de armas cuerpo a cuerpo, tendremos el sable de almas, una espada rápida de 12 de daño. Los ataques infringidos con esta arma darán el efecto de estratificación de alma, además del efecto secundario de envolver a los enemigos en fuego infernal y ralentizándolo en el proceso. Igualmente, causará mucho más daño si el enemigo tiene mayor cantidad de vida. Además, que si llevamos puesto el sombrero de Lord Cabeza de Calabaza, los efectos anteriores tendrán un tiempo de recarga más rápido. Y bueno, ahora sí pasemos con las armas de largo alcance. Y la primera que tendremos será el bastón del invocador de huesos. Esta arma tendrá la habilidad de generar pequeños esqueletos que peleen a nuestro lado. Puedes volver a invocar nuevos esqueletos luego de 15 segundos, ya que no podrás invocarlos de forma continua. El siguiente será el bastón de flechas mágicas. Por sí solo no hará demasiado daño, pero tendrá la ventaja de que sus proyectiles no tengan efecto de caída. Podremos potenciar cada uno de sus ataques si llevamos con nosotros el polvo espiritual. El bastón de calabaza de igual forma tendrá la habilidad de generar pequeñas calabazas flotantes que nos ayuden en el campo de batalla. Será prácticamente como cualquier tipo de invocación. Y por último tendremos la pistola de calabaza. Pero para poder funcionar, primero deberemos hacer este nuevo tipo de balas. Un arma con la capacidad de lanzar proyectiles explosivos. Cada disparo será bastante más poderoso que cualquiera de los otros proyectiles, además de generar daño en área.
y dando como efecto secundario la quemadura infernal. Pero bueno, de momento esto sería todo lo añadido en este mod, al menos en su forma básica, pues dada la situación con este he decidido dejar de lado otras expansiones festivas, como por ejemplo la de Pascua, Navidad o incluso Halloween, las cuales tan solo se activarán en determinada época del año. Pero ya saben, si este video tiene el suficiente apoyo, me comprometo a traer un video hablando de cada una de ellas, al igual que cada nueva actualización que tenga este mod, ya que por lo general suele tener bastantes a lo largo del año. Otra cosa que seguramente dejará demasiadas dudas es el tema de los nuevos efectos. Así que por ser una ocasión especial he decidido poner en la descripción todos los efectos nuevos que añadirá el mod. Así que espero que esta información les sea de utilidad. Y bueno, como siempre les recuerdo que si están interesados en crear su propio servidor de Minecraft para jugar con este tipo de mods de forma súper fluida, que nunca se apague y sin problemas de lag, pueden crearlo dentro de los servidores de Olimpo Hosting, donde incluso tendrán un 20% de descuento con el código PUERCO20. Y bueno, dicho todo esto, ahora sí, vayamos por los saludos. Quisiera mandar un pequeño saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Mini Pin. También un gran saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Gran Puerco, los cuales contarán con el enorme privilegio de poder ver todos los videos mucho antes de que salgan. Y por supuesto también un enorme saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Marrano Legendario, a los cuales les estoy enormemente agradecido, ya que sin su ayuda este canal no seguiría existiendo. Y por supuesto también un enorme y poderoso saludo a Milanesa King, Amante de la Lluvia, Nicolás Truco, Juan Sánchez y Thomas Pence, los cuales se volvieron enormes y poderosos miembros de grado nivel Lechón Primigenio. Muchísimas gracias a todos por seguir apoyando al canal. Y bueno chicos, espero que les haya gustado, que sean divertidos y lo más importante para mí. Si te gustó el video, te pediría que por favor dejaras tu like, comentaras qué te pareció este video, qué otro tipo de videos te gustaría ver en el canal y también suscribirte, que eso es muy importante. Recuerden que los monstruos no vienen por ti después de ver su película y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!